Bienvenidos mis queridos hermanos, amigos, compañeros de ministerio. Gracias por estar pendientes de cada estudio que subimos a su canal. Pues bien, vamos a continuar en esta ocasión estudiando acerca de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Esta es la parte número 2 de este hermoso estudio que nos ocupa. En el estudio anterior habíamos hablado ya acerca del origen de las dos interpretaciones que se tienen acerca de la segunda venida de Cristo. Hablamos acerca de que había una interpretación que decía que la segunda venida de Cristo es un solo evento al final de la historia de la humanidad. Pero también hablamos acerca de que hay otra interpretación profética que enseña que será 7 años antes de la gran tribulación que Jesús vendrá en secreto, y que después de 7 años de tribulación Jesús vendrá por segunda vez. Y desglosamos bien el origen de esa interpretación profética que se conoce como el rapto secreto o el arrebatamiento secreto. Ahora vamos a tratar de introducirnos más a este tema, hablando acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la venida del Señor Jesús. Es decir, vamos a hablar acerca de los textos que la Biblia nos enseña acerca de la segunda venida de Cristo. A ver si esos textos nos dan espacio para poder ubicar a Jesús en su segunda venida en algún punto de la historia, ya que existe esta interpretación que dice que vendrá 7 años antes de la venida de la segunda venida de Cristo, exactamente de una manera secreta que se conoce como el rapto secreto. Bien, a decir verdad, este estudio o estos módulos no tienen la intención de dividir a las personas ni a las iglesias. Estos estudios se están llevando a cabo para poder darles información precisa, para que usted ya no siga repitiendo lo que siempre le han dicho, sino que por su propia cuenta, estudie la Biblia y se dé cuenta de lo que la Biblia en realidad enseña. Pues vea, la doctrina del rapto secreto, es decir, o la enseñanza del rapto secreto o del arrebatamiento secreto, es prácticamente una de las principales que ha dividido al mundo cristiano actualmente, debido a que esta doctrina promueve una venida especial de Jesús en secreto, como dije, 7 años antes de la segunda venida. Es decir, antes de la gran tribulación, con el fin de evitar que la iglesia pase la gran tribulación en la tierra. Y entonces son raptados y llevados de manera violenta y silenciosa hasta el cielo. Es decir, la doctrina del arrebatamiento o del rapto secreto enseña que la iglesia, que los hijos de Dios no van a pasar por la tribulación final. Que Jesús, por amor a su iglesia, arrebatará en secreto a la iglesia y se los llevará. Eso ocurrirá 7 años antes de la segunda venida. Es lo que enseña esta interpretación. Luego nos dice que los llevará claramente al cielo, pero después de 7 años vendrán a la tierra y Jesús reinará el milenio en la tierra. También se habla de una segunda oportunidad que se le dará a las personas que queden aquí cuando venga Jesús, etc. Entonces, bajo esta premisa, la interpretación del arrebatamiento y del rapto secreto enseña que la cantidad de tiempo que los redimidos estarán allá en el cielo con Jesús es de 7 años. Porque en esos 7 años aquí habrá tribulación. Y en esa tribulación los hijos del Señor, la iglesia, habrá sido raptada y llevada al cielo. Que al final de esos 7 años Jesús viene por segunda vez y de manera visible, y entonces reina desde la tierra. El problema radica en que los seguidores de esta doctrina creen que el rapto es la venida de Jesús en secreto para llevarse a la iglesia para el cielo.
y que después de 7 años regresará con la iglesia, y esta es la segunda venida de Cristo, a establecer su reino milenial en la tierra. En este sentido, ellos creen que la estadía de los redimidos en el cielo pues es de unos 7 años, lo que habíamos dicho. Tiempo en el que, según esta enseñanza, la tierra estará en una gran tribulación, y al final de esos 7 años entonces se cumple la segunda venida de Cristo, y que en todo caso sería una tercera venida de Cristo. Bien, este sería el calendario de los eventos finales pretribulacionistas, es decir, los que creen que Jesús vendrá en un arrebatamiento secretamente antes de la segunda venida visible. Se conoce como la interpretación profética pretribulacionista. Ellos presentan, o este grupo o este pensamiento presenta este tipo de calendario profético. Este sería el sugerible calendario que ellos presentan. La primera venida de Cristo, es decir, la primera venida de Cristo sería cuando vino como hombre a morir por la raza humana. El siguiente evento sería el rapto secreto, que sucede 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y entonces la segunda venida de Cristo, que sería visible, sucede 7 años después. Y el siguiente evento sería el milenio en la tierra, que esa sería una segunda oportunidad para los que quedan en la tierra. Ahora veamos, este es el calendario sugerible de los eventos finales de los que creen en la segunda venida de Cristo. Sucede después de la tribulación y no antes de la tribulación. Este pensamiento o esta interpretación no cree en un arrebatamiento en secreto. Ellos creen que la segunda venida de Cristo es un solo evento y sucede al final de la gran tribulación mencionada en la Biblia. Este sería el calendario sugerible. La primera venida, cuando Jesús vino y murió por toda la raza humana. El siguiente evento sería la segunda venida de Cristo, visible después de la tribulación, como Rey de Reyes y Señor de Señores, no en secreto. El siguiente evento sería entonces el milenio, que los redimidos lo pasarían en el cielo, y como dice Pablo, seremos como jueces. Y después del milenio sería el evento de la tierra nueva, en donde la nueva Jerusalén desciende del cielo y reciben la herencia de la tierra nueva y los cielos nuevos. Es bueno que ustedes tengan estas dos perspectivas para poder analizar cuál es la que más tiene que ver con los escritos de la palabra de Dios. Habiendo visto estas dos sugerencias, ahora es tiempo de ver qué es lo que la Biblia enseña en realidad. ¿Qué es lo que las hermosas páginas de la Biblia nos dice acerca de este evento especial? ¿Qué es lo que la Biblia nos tiene que enseñar? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca de estos dos calendarios o de lo que nosotros esperamos como cristianos? Veamos. Vamos a ver algunos pasajes, y les tengo algunos, por lo menos unos 11 pasajes que tienen que ver con lo que Jesús dice acerca de la segunda venida de Cristo. En Juan 14, 1 al 3, Jesús promete que volvería. Mire lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En este pasaje Jesús prácticamente lo que hace es prometernos que vendría de nuevo, pero note que dice vendré otra vez, no dice vendré otras veces. Por muy en secreto que fuese la venida de Jesús antes de la tribulación, Jesús nos hubiese dejado
pautas, nos hubiese dejado pasajes que nos dirían que viene de manera secreta. Pero en el caso aquí vemos que Jesús solamente promete una venida más con relación a la salvación del hombre, no dos veces más. Veamos qué nos sigue diciendo la Biblia. El siguiente pasaje lo tenemos en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. En ese pasaje, los ángeles confirman su promesa y testificaron a sus fieles. Vamos a ver qué nos dice ese pasaje en la Biblia. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él iba, y he aquí dos varones se pusieron junto a ellos. Estos varones estaban vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es evidente que lo que aquí sucede es que Jesús está siendo tomado para el cielo, está ascendiendo al cielo. Y aquí habían por lo menos, estaban sus apóstoles, estaban las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, probablemente un número más grande de personas estaban viendo ir a Jesús al cielo. Y así como lo habéis visto ir, así vendrá de nuevo. Pero no está hablando de una pluralidad de venidas. Está hablando de un solo evento más que sucedería con relación a la venida de Jesús. Note que ninguno de los apóstoles ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento hablan de Jesús como que vendrá más veces, sino que viene una sola, única vez con relación a la salvación del hombre. Veamos el siguiente pasaje, que lo tenemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, también con relación a la venida de Jesús. Nos dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En este pasaje, el profeta Juan está diciendo que Jesús viene en las nubes o con las nubes, y que todo ojo lo verá. ¿Qué significa esto? Que será un acontecimiento, el mismo acontecimiento que ha dicho el mismo Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3 del Evangelio de Juan. Aquí lo corrobora y dice: vendrá y que todo ojo lo verá. Es decir, que la venida de Jesús no es, para Juan, no es en secreto. Él dice que todo ojo lo verá, que todos los linajes de la tierra se harán lamentación por él, y que aún los que lo traspasaron, es decir, los muertos, verán la venida de Jesús. Es un evento grande, enorme, universal, público. Veamos qué nos sigue diciendo la Biblia. Esto es lo que hasta ahora nos está enseñando la Biblia. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que la venida de Jesús es un evento grande, de enormes dimensiones. No es un evento en secreto. Es decir, no sé si ustedes han estado presentes cuando está a punto de caer una tormenta, especialmente en el área tropical, en el trópico. Lo que se ve son grandes relámpagos que van desde un extremo hasta el otro. Y uno lo puede ver, porque el relámpago es el que precede al trueno.
Después del relámpago, pues viene el trueno. Y cuando usted ve un relámpago, inmediatamente o se tapa los oídos o uno se está como un poco alterado o nervioso, porque lo que viene enseguida es un relámpago, es un trueno. Y aquí el Mateo dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago es el que precede la venida de Jesús. Y si el relámpago avisa y todo mundo está alerta, es porque lo que sigue es la aparición de Jesús en el cielo. Y aquí también usa otro texto, otra palabra, dice la venida de Jesús. No está hablando de dos venidas, no está hablando de más venidas, está hablando de la venida de Jesús con relación al rescate de la humanidad, de la condenación del pecado, de la gran tribulación, etc. Vamos a ver qué nos dice este otro pasaje. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. De hecho, esta parte de la Biblia la analizamos detenidamente en el estudio anterior. Y hablábamos allí de que este texto en ningún momento está apoyando o dando bases ni dando argumentos a una posible venida de Jesús en secreto, y eso lo estudiamos detenidamente. Pero ahora nos vamos a enfocar únicamente en el versículo 16 y el versículo 17. Nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Noten, hay tres cosas que suceden en estos dos pasajes. Lo primero, que Jesús parece no venir en secreto. Dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que si viene con trompeta, que luego vamos a ver otro pasaje, exactamente qué es lo que sucede cuando hay trompeta. Dice, si viene con trompeta, y si viene con voz de mando, y si viene con voz de arcángel, ¿a usted le parece que eso es en secreto? Fíjense que como viene con un estruendo tan grande, ruido enorme, es un acontecimiento universal, es el sonido de la trompeta que despierta a los que murieron en Cristo, porque dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Ahora bien, aquí hay algo bien inquietante que me llama un poco la atención con respecto a esta postura de la interpretación de la venida secreta del Señor. La enseñanza y la interpretación del rapto secreto enseña que Jesús viene en secreto para llevarse a la iglesia a escondidas. Pero solamente se lleva a los vivos que están allí de entre la iglesia, los vivos justos, la iglesia, para que no tenga que pasar por la tribulación, porque ese es el objetivo de la venida en secreto de Jesús, que la iglesia no pase por la tribulación. Pero en este pasaje, que se convierte en la columna vertebral de la doctrina del arrebatamiento en secreto, nos dice que los muertos en Cristo también van a resucitar en ocasión de la venida de Jesús. Por lo tanto, esto ya no cuadra con la enseñanza de la venida de Jesús en secreto, porque enseña de que solo viene por la iglesia, por los que están vivos, para que no tengan que pasar la tribulación. Pero aquí nos dice que los muertos en Cristo también van a resucitar. Y luego dice nosotros, los que vivimos. Y ahora noten esto: los que hayamos quedado. Ahora debo hacer una pausa aquí. ¿Los que hayamos quedado de qué?
Si este pasaje realmente se refiriera a una venida en secreto de Jesús, no concordaría con esta expresión del apóstol Pablo, los que hayamos quedado. Lo que eso significa es que este es un evento que cuadra perfectamente bien con la segunda venida de Cristo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un pasaje muy alentador, porque ahora vemos claramente que este pasaje nos lleva al momento en que Jesús nos lleva para el cielo y viene por segunda vez al final de toda la historia. Veamos otro pasaje. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Aquí nos dice algo importante con respecto a los salvados en Cristo. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, hablando de la muerte en Cristo, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo hace una mención acerca de lo que sucede cuando Cristo viene. Dice, no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Está hablando de los redimidos en Cristo, de los salvados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados. Ahora fíjese. El texto que acabamos de leer, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, nos decía que Jesús venía con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y ahora note que el apóstol Pablo está diciendo que 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16 es un evento que tenemos que ponerlo al final de la historia humana, porque es hasta el final que resucitan los muertos en Cristo, es decir, en ocasión de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en 1 Corintios 15, 51 al 54, la ecuación se repite nuevamente. Dice acá que a la final trompeta, en ese momento cuando Jesús regresa por segunda vez, que viene con voz de trompeta, entonces es cuando los muertos en Cristo resucitan, no antes. Y lo que estábamos viendo en el capítulo, en 1 Tesalonicenses, que es un texto muy usado para decir que Jesús viene en secreto 7 años antes de la segunda venida, no cuadra con el hecho de la resurrección de los muertos a la final trompeta. Vayan captando esta parte, mis queridos hermanos. En Mateo 16, 27 encontramos un texto que es muy, muy bonito, que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No viene en secreto, hermanos. Viene con la gloria de su Padre, con la gloria de sus ángeles y con su propia gloria. Y vendrá a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta? No viene solamente a llevar a sus hijos, viene para pagarle a cada uno. Pero aquí tenemos otro pasaje que no quiero seguir sin que lo leamos, con respecto a ese momento de la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando, es el capítulo 16, perdonen, es el capítulo 16, 6, 14 al 17, con respecto a los 7 sellos y las trompetas, dice, a los 7 sellos precisamente. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes
y los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ese momento será un momento de tribulación para los no cristianos, para los que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Para ellos sí será tribulación, para ellos sí será angustioso tener que enfrentarse con la realidad del engaño. Y ahora Jesús está allí para darles lo que merecen. ¿Se dan cuenta? Jesús no viene en secreto, porque los malos están viéndolo y dicen: caramba, caigan peñas sobre nosotros y escóndannos del que está sentado allá. El siguiente pasaje lo encontramos en Isaías 9:25. ¿Qué es lo que sucede, mis queridos hermanos, con las personas que quedan acá? ¿Qué es lo que sucede? Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta es la salvación de Jesús. Esta es la venida de Jesús. Ni uno de los pasajes que hemos leído nos dice que esto es algo secreto, sino que es algo público, universal. Todo el universo está a la expectativa de esta venida de Jesús. El siguiente pasaje es Apocalipsis 6:14 al 17, que ya lo habíamos leído. 16, perdonen. El siguiente capítulo sería el 19, 11 al 16. Acá ahora un dedazo me equivoqué. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios o el verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el apóstol Juan, el profeta Juan, en el capítulo 19, 11 al 16, nos hace una narración de ese momento que Jesús viene como un gran conquistador. Fíjense, mientras que Pablo presenta a Jesús como el gran Salvador, el que viene por sus hijos, por sus redimidos, aquí Juan lo presenta como un gran conquistador que viene a aplastar a los reyes y a los reinos de la tierra, porque es la única manera de poder salvar a sus hijos. Y tiene 3 nombres. Número 1, Fiel y Verdadero. El segundo nombre, nadie lo conoce. Y el tercero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Notan que no es un evento en secreto, es un evento completamente público. Ahora, me gustaría ir a este pasaje que lo tenemos en Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda que todos los pasajes que vemos representan una venida de Jesús, una sola más, con relación a la salvación del hombre, pero viene en público. Es un evento que no es secreto, es un evento glorioso, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con relámpagos, con truenos, con gran expectativa. Los justos lo ven, los malvados lo ven, los muertos resucitan. Es decir, no es un evento en secreto.
es un evento universal. Jesús viene por segunda vez y así lo describen esos 11 pasajes que hemos visto con relación a la segunda venida de Cristo. Ahora bien, la Biblia nos dice, es verdad, que unos serán tomados y otros serán dejados. Ahora, la pregunta que debemos hacernos en este punto es, ¿qué es lo que debemos entender con esta expresión? Unos serán tomados obviamente para salvación y otros serán dejados. Pero ¿qué ocurre con esos que son dejados? Bueno, la enseñanza y la interpretación profética acerca del pretribulacionismo, que enseña de la venida del Señor en secreto, dice que los que son dejados para dárseles una segunda oportunidad en esos 7 años de tribulación. La pregunta es, ¿qué es lo que enseña la Biblia con respecto a esto? Veamos lo que nos dice. Mateo 24:40 nos dice: entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Pero ahora vean esto, Lucas 17:26 al 37 nos presenta una extendida explicación de lo que significa ser tomado y ser dejado. Veamos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Fíjense bien. En el versículo 27 de estos pasajes que les estoy mencionando de Lucas, en los días de Noé habían 2 clases, dice la Biblia. Una tomada, que fue la salvada, y una dejada, que fue la destruida por el diluvio. Es decir, los eventos en la Biblia son repetitivos, se repite, se vuelve a repetir, es un círculo, la vida es un círculo. El mismo sabio Salomón dijo en alguna ocasión, nada de lo que existe no fue, es decir, todo lo que es ya fue. Nada nuevo hay sobre la tierra, todo lo que es ya fue y lo que no es vendrá, pero ya fue también. Es decir, la vida es un círculo. Vamos a trasladarnos a los días del diluvio. En los días del diluvio se predicó por mucho tiempo acerca de la venida del juicio para todas aquellas personas que no escucharan a Jesús, que no escucharan el tema de la gracia. Cuando se hizo una ventana de salvación, que se mandó a construir una arca, solamente 8 personas estuvieron listas para escuchar ese mensaje y entrar al arca. La pregunta que yo tengo ahora es, ¿qué pasó con los que quedaron fuera del arca? ¿Se les dio una segunda oportunidad? La Biblia nos enseña que los que quedaron fuera del arca, es más, dice que Dios bajó y cerró la puerta del arca para que nadie entrara. Es más, a veces el vecino podrá estar muy molesto contigo o tú podrás estar muy molesto con tu vecino. Pero en una catástrofe, si va el vecino y te toca la puerta, tú te olvidas de aquello y lo dejas entrar. ¿A que no? Claro que sí. Cualquiera lo haría. Seguramente hasta Noé podría haber abierto el arca al ver la gente estar sufriendo. Sin embargo, Dios había sellado el arca y la clase que fue tomada se salvó en el arca. Y la clase que fue dejada fuera del arca, ¿qué pasó? No se les dio ninguna segunda oportunidad, sino que fueron destruidos por el diluvio. Veamos otro ejemplo. En los días de Lot había 2 clases. Una que fue tomada fuera de la ciudad y salvada, y una que fue dejada en la ciudad y consumida por el fuego. En ambos casos, la clase que fue dejada fue destruida. No se le dio ninguna segunda oportunidad. Veamos este tercer caso. Cuando venga Jesús, será igual, obviamente. Desde el versículo 30 al 37 de Lucas 17 nos dice que una clase será tomada para el cielo con Jesús y la otra clase será obviamente destruida por el resplandor de su gloria en su segunda venida. Ahora entendemos la expresión de unos serán tomados y otros dejados. Ahora, Jesús viene como ladrón. Y a veces esta expresión da paso a que muchos crean que si Jesús viene como ladrón es porque viene en secreto. Pero ya hemos visto que Jesús no viene en secreto. Entonces, ¿cómo debemos entender la expresión de que viene como ladrón?
Veamos 1 Tesalonicenses 5:2. Nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir Pablo que vendrá como ladrón en la noche? Bueno, a decir verdad, no es por el hecho de que venga en secreto, sino por el hecho de que no te avisará cuándo entrará a robar en tu casa. No pone una fecha. No te dice: mira, alístate porque en un par de horas, en 2 horas o en 2 días te voy a asaltar. El ladrón no hace eso. Pero veamos otro pasaje. Nos dice también: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora lo entendemos mejor. El venir como ladrón es el hecho de que nadie sabrá el día y la hora en que Jesús viene. Bienaventurado el que vela, el que está alerta a las señales de las profecías, el que está alerta en su vida espiritual, constantemente fiel al Señor, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que Jesús viene como ladrón. Claro que sí, porque no avisará el día y la hora en que vendrá. Ahora, la pregunta que surge: ¿el pueblo de Dios vive durante la tribulación venidera o son raptados antes de la tribulación? Esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacer. Veamos el contexto de esta expresión. ¿Qué sucedió con las 10 plagas? Las experiencias del Antiguo Testamento, especialmente de Israel, fueron ejemplos dados por Dios para el pueblo que vive al final del tiempo. Así como Israel fue liberado del cautiverio egipcio luego de las plagas, así la iglesia de Dios será protegida a través de las plagas y será liberada de la mano del opresor. Fíjense, y les quiero hacer esta pregunta. Las 10 postreras plagas son un tipo de las 7 postreras plagas del Apocalipsis. Y la pregunta que quiero hacerles es: cuando fueron derramadas las 10 plagas en Egipto, ¿Dios sacó antes de eso a su pueblo de la esclavitud de Egipto? La respuesta es claramente no. El pueblo estuvo allí en medio de las 10 plagas. Pero la siguiente pregunta: ¿sufrieron daño de las 10 plagas los israelitas? La respuesta de nuevo es no, porque Dios les protegió. Es más, salieron cuando habían celebrado la Pascua la última noche, que fue la última plaga, la más grande. La Pascua, que significa pasar por alto, cuando pintaban el umbral de su puerta y el ángel de la muerte pasaba sin matar a los primogénitos del pueblo de Israel. Así Dios protegió a sus hijos, a su pueblo, porque estaban pendientes y obedeciendo lo que Dios decía. Y esa Pascua, que significa salvación, liberación, es exactamente lo mismo que representa al final de la historia del ser humano: la liberación del pueblo de Dios de la opresión, la liberación del dominio del pecado, la liberación de Satanás, la liberación de los reinos pasajeros de esta tierra, la liberación del pecado. Y para eso viene Jesús, para librarnos de la presencia misma y del dominio del pecado en esta tierra. Por lo tanto, así como el pueblo de Dios estuvo en las 10 plagas, así el pueblo de Dios estará en las 7 postreras plagas, que son la gran tribulación, la angustia final en la tierra, y los hijos de Dios estarán y serán llevados al cielo en el momento del final de la gran tribulación. Otro ejemplo especial que podemos tener son los 3 jóvenes que ya vimos en Daniel, en el capítulo número 3, donde nos habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense, ellos entraron a las llamas del fuego cuando rehusaron acceder al decreto de muerte universal del rey de Babilonia. Nabucodonosor había dicho: el que no me adore será metido al horno de fuego. Había sido calentado 7 veces más, a tal punto que los soldados que estaban cerca caían desmayados como muertos. Y estos jóvenes, no significa que Dios no dejó que los metieran al horno. Dios dejó que los metieran al horno ardiendo y fueron metidos allí.
La pregunta es, ¿Dios los salvó? Sí. ¿Por qué? Porque los protegió. ¿Estaban en medio del fuego? Sí. ¿Recibieron daño? No, ni siquiera olían a humo. Porque allí apareció un cuarto y dijo Nabucodonosor, esto parece un hijo de los dioses. Era Jesús mismo el que se apareció allí para poder proteger a sus hijos. Asimismo pasaremos la gran tribulación. El pueblo de Dios no recibirá daño. ¿Por qué? Porque Dios está con sus hijos. Seremos protegidos y seremos liberados al final de la gran tribulación. Ahora, como ya hemos visto, la Biblia nunca enseña una venida de Jesús antes de la gran tribulación. Absolutamente no. Ahora, el calendario de eventos finales post-tribulacionista, es decir, que esto es más o menos lo que la Biblia enseña de acuerdo a lo que vemos en las profecías de la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo, los eventos que señalan la venida de Cristo. Así es como la Biblia lo presenta. En primer lugar, la primera venida, que fue la muerte de Jesús allá para salvar al hombre. La segunda venida visible después de la gran tribulación, que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de ese momento, el Señor se lleva a sus hijos al cielo, donde gobierna, donde viven por 1000 años y donde seremos jueces. Y al final del milenio, el Señor desciende a la tierra a través de la Nueva Jerusalén para poderle dar la tierra nueva y los cielos nuevos en herencia a los redimidos que vienen con Cristo Jesús. Este es el calendario que el Señor nos provee para el final de los tiempos. La conclusión entonces. Mis queridos hermanos de todas las religiones y de todas las iglesias, no es mi propósito con estos estudios decirles que su iglesia está perdida, ni mucho menos decirles que están en pecado. Yo no soy nadie para decir estas cosas, pero sí quiero hacerles una seria invitación a estudiar más las Sagradas Escrituras y no simplemente a repetir lo que por años hemos escuchado. Mis queridos, la Biblia es clara. Nosotros lo único que tenemos que hacer es humildemente pedir en oración la iluminación del Espíritu Santo, seguir estudiando la palabra, encontrando las hermosas verdades que a veces están escondidas allí mismo. Pero nunca dejemos de adorar, de creer y de someternos a la eterna y soberana voluntad de Jesús. Hoy quiero invitarles también además a que puedan entrar a nuestro canal, que te puedas suscribir ahora mismo. Allí abajo a la derecha del video puedes ver una cajita roja donde dice suscríbete. Suscríbete y apoya nuestro canal. Que Dios te bendiga y nunca olvides que Cristo está a las puertas. Él ya viene. Las señales se están cumpliendo ahora mismo. Y tú y yo debemos abrir nuestro corazón, entregarnos a Él y recibirlo, porque Él viene para poder llevarnos al cielo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, en el próximo estudio.